Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a programar con C#, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único programador que quita más cabellos que tierra de su setup. Siempre hay cabellos por todos lados. En este video quiero hablar de un concepto llamado capa, que muchas personas que quieren abordar la arquitectura de software, a veces el no conocer ciertos conceptos o nombres de lo que hace la arquitectura de software hace que se abrumen, que se estresen y de repente son cosas que no son tan complejas. El concepto de capa lo vamos a ver aquí, vamos a ver ejemplos y vamos a ver también el por qué existen las capas en la arquitectura de software. Así que vele dejando un pulgar arriba porque el contenido de arquitectura de software no hay tanto en YouTube, sobre todo en español. Así que pulgarcito. Una capa en la arquitectura de software es un apartado que tiene una responsabilidad y esa responsabilidad no tiene que mezclarse con otras responsabilidades. Las capas se tienen que comunicar con abstracciones, es decir, con interfaces. Cuando exista un cambio, sea muy fácil hacerlo sin que tengas impedimento con otras capas. Y las capas solamente pueden comunicarse con su capa siguiente o continua, no pueden brincarse capas. Es decir, al final de cuentas estamos haciendo una lasaña de programación, la cual esta lasaña está con capitas de comida y tú solamente puedes comunicarte con la siguiente capa. El concepto de responsabilidad de una capa, ¿qué es? Imagínate que tu software se va a conectar a un hardware. Eso sería importante ponerlo en una capa. La infraestructura, toda la conexión, el API a ese hardware, ponerlo en una capa. Y la capa que sigue anterior a esta no se entere de lo que estás haciendo ahí dentro. Es decir, así que tú puedes hacer cambios en esta capa que tiene conexión a hardware y son cambios drásticos, las otras capas no tienen que enterarse. El otro ejemplo es la conexión a base de datos, la persistencia. Tú te vas a conectar a MySQL, SQL Server, pero la capa de presentación, o es decir, la capa donde tú ves, no se tiene que enterar qué es lo que estás utilizando para conectarte. Simplemente le vas a dar la información ya pulida. Ese es el concepto de las responsabilidades, que las capas no se enteren de otras cosas y se enfoquen en sí, en su responsabilidad propia. Esto te va a ayudar bastante a dar mantenimiento y escalabilidad al software, sobre todo para detectar problemas. Porque si tú tienes la responsabilidad de la conexión en la base de datos en solamente una capa, pues simplemente ya sabes dónde hay un error cuando esté fallando eso. Vas directamente a esa capa. Hay capas, las comunes, que son, por ejemplo, estamos acostumbrados a la MVC, que es modelo vista controlador. Tenemos los modelos que representan una unidad de información o la persistencia. Tenemos la B de la vista, que es la presentación. Y tenemos el controlador, que es el que recibe la información de una solicitud. Pero estos es un modelo muy básico. Estos modelos crecen con capa de servicio en la cual vas a poner la lógica de negocio, con una capa de middleware, la cual va a ser el manejador de errores, con una capa de seguridad. Es decir, las capas no son limitadas. Tú puedes utilizar las capas que tú necesites y dependiendo de estas capas vas a crear una arquitectura. Es el concepto de la arquitectura de software, tener las responsabilidades organizadas y estas responsabilidades comunicadas para que tu software sea mantenible y escalable. Vamos a ver ejemplos con código y va a quedar más claro. Lo interesante de la arquitectura es que no necesariamente está ligada a un lenguaje de programación, a un framework. Es decir, la arquitectura de software, el concepto, es algo que se puede aplicar en cualquier aplicación, videojuegos, Internet de las cosas, aplicaciones de escritorio. En este caso vamos a hacer una aplicación de consola con arquitectura con capas, en este caso para explicar las capas. Por ejemplo, yo quiero tener una capa de entidades llamada modelos y me voy a crear una carpeta que se llame models a la derecha. Y dentro de esta carpeta me voy a crear un archivo, una clase llamada cerveza. Obviamente vamos a trabajar con cervezas. Aquí venimos a trabajar seriamente. Entonces voy a crear una cerveza, aquí una clase llamada cerveza, la cual va a tener propiedades. Va a ser un identificador único, va a tener un nombre y va a tener, bueno, su alcoholcito, ¿no? El alcoholito que tiene esta cerveza. Vamos a crear otra capa que se llame repositorio. A pesar que no voy a utilizar base de datos, voy a crear un repositorio el cual tenga esta información. Y en esta carpeta me voy a crear una interfase, la cual va a tener la estructura de lo que va a tener un repositorio. Nuevo elemento y voy a ponerle aquí interfase. Ahí está. Vamos a llamar a esta interfase y repositorio. Listo. Para trabajar con el repositorio voy a trabajar con generics. Voy a poner que esto está público. Voy a trabajar con generics. Y este generics va a ser el modelo. Bueno, puedo trabajar con cerveza, pues podría tener otro modelo. Y este generics lo que va a tener es un add y un getAll. Todas las clases que implementen esta interfase tienen que tener un método llamado add y otro getAll y que tenga, regrese un enumerable, puede ser una lista, puede ser una colección. Lo que implemente un enumerable es una colección cualquiera y tenga pues obviamente su modelo, ¿no? Aquí ¿cuál modelo? Pues no sé, esto es una interfaz, esto es abstracción.
Aquí estamos abstrayendo qué es lo que necesitamos, más no cómo lo vamos a necesitar. Ahora voy a crear aquí una clase llamada vir repositorio. Y esta clase lo que va a hacer es implementar la interfase que acabamos de hacer llamada repository. Y le vamos a especificar que vamos a trabajar con la clase cerveza. Entonces aquí estamos especificando que necesitamos, vamos a implementar esta interfase y por lo cual tiene que tener estos dos métodos. Estos dos métodos tienen que existir y aquí tenemos que especificar cómo vamos a crear esos métodos. Para mi repositorio, para tener la información, yo voy a tener una lista aquí. Vamos a hacer una lista privada para que no se pueda acceder a ella directamente. Vamos a crear aquí una lista y vamos a hacerle el tipo cerveza. Y esta lista, lo que vamos a hacer es que pues, vamos a mantener la información ahí. Aquí me está marcando error porque no he agregado el namespace de donde está la capa, la cerveza, donde están modelos, ahí está ya. Ahí ya nos está agarrando. Ahora, el método add lo que vamos a hacer es agregarlo a las listas. Entonces vamos aquí a ponerle beers.add y vamos a poner que me agregue la cerveza, ¿no? Aquí vamos a cambiar esta M por lo que es. Es una cerveza y vamos a ponerle aquí beer. Y vamos a agregarla aquí directamente beer. Y en el método getAll vamos a hacer que este regrese una lista de cervezas. Entonces aquí vamos a poner que va a regresar una lista de cervezas. Y vamos a poner un return aquí. Bueno, podemos ponerle una sola línea así, directamente. Vamos a ponerle beers. Ahí está. Ya tenemos nuestro repositorio. Hago los métodos públicos y ya está. Tenemos ya nuestra capa repositorio. Esto sería una capa. Tiene la capa de responsabilidad de trabajar con la data. Esta es la data, la tenemos en memoria. Voy a hacer otra capa aquí, la cual trabaje con la lógica de negocio. Voy a llamarla capa... Muchas veces la llaman capa de dominio, servicio, aplicación. Tú puedes llamarla como quieras. Yo la voy a llamar capa de servicio. Y dentro de esta capa de servicio vamos a crear una interfase nuevamente para trabajar con abstracciones entre capas. Vamos a crear aquí una interfase, nuevo elemento, interfaz. Y vamos a llamarla eService. Listo. Misma logística que repositorio. Vamos a especificar métodos que tiene que tener esta capa. Vamos a especificar que necesitamos agregar y necesitamos obtener. Pero esta capa se va a responsabilizar de la lógica de negocio, no de la data. Es decir, la data aquí no se va a especificar. Vamos a crear una clase que se llame beerService para implementar esto. Esta clase beerService va a implementar la capa eService y vamos a trabajar con el modelo cerveza. Vamos a dar control punto que nos agregue el using models arriba. Esta capa servicio va a trabajar con el repositorio de la... Vamos a poner aquí que vamos a trabajar con un repositorio, el cual vamos a poner la interfaz. Vamos a poner que sea público, privado. Vamos a poner la interfaz, no la clase. De esta manera nosotros podemos cambiar entre repositorios sin saber qué es lo que hacen internamente. Entonces aquí vamos a poner repository y vamos a ponerle cerveza. Así, control punto para que me agregue el namespace. Vamos a trabajar con cerveza y este se va a llamar beer repository. Y vamos a ponerle que aquí no se inicialice, que se inicialice en el constructor. Vamos a poner aquí. Ahí está. Listo. Vamos aquí a crear un constructor, el cual tiene que tener el mismo nombre, beerService, que nuestra clase. Y este constructor lo que va a recibir va a ser la implementación de beer repository. Es decir, va a recibir un objeto, y aquí simplemente lo vamos a asignar a beer repository. Vamos a ponerlo aquí. Y el que está recibiendo el constructor es el que le vamos a asignar. De esta manera cumplimos también con uno de los principios Solid, que es el de no darle responsabilidad a una clase de crear objetos. El objeto ya va a venir creado aquí, pero va a tener que ser un objeto que implemente repositorio beer. Por lo cual yo no me tengo que preocupar de cómo lo hiciste. Simplemente yo sé que tienes implementación de repository y por lo cual yo sé que repository tiene los métodos add y getAll. Por lo cual es lo único que me sirve a mí. Saber que tienes eso. Cómo lo haces no me interesa, porque soy una capa que se encarga del modelo de negocio. Lo primero que va a hacer es un método, el add. Este método add va a recibir una cerveza, pero como es la capa de negocio podemos tener ciertas validaciones. Por ejemplo, validar que la cerveza pues, realmente cumpla con un formato. Por ejemplo, que tenga que tener ID, nombre y alcohol, lo vamos a validar aquí. Y si tiene eso, pues simplemente vamos a invocar repository. Vamos a poner la add. Si cumple con eso es que cumple, ¿no? Y ya está, beer. Y aquí podría ocasionar un error, ¿no? Si fuera al revés, si no cumple con eso, podríamos llenar nosotros una propiedad aquí llamada error. Por ejemplo, public string error. Y esta propiedad simplemente tiene get para afuera. Y este get, lo que vamos a hacer es especificar aquí el error, ¿no? Error es igual a no cumple con el formato. Y ya está.
De esta manera nosotros estamos poniendo la lógica de negocio en este punto. Me faltó ponerle el set. Bien, ahí está. No cumple con el formato. Y así en este punto ya su responsabilidad es validar la información y a lo mejor hacer otro tipo de cuestiones de lógica de negocio. Y si en caso de que sí las pase, pues agregamos la cerveza. En caso de que no, pues en error vamos a tener por qué no se hizo. Aquí siempre hay un debate de cómo mandar los errores o cómo manejar los errores. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo aquí simplemente voy a validar si error está vacío, es que no hubo error. Y ya está. Hay quien utiliza excepciones, hay quien utiliza un método de validación, el cual también se puede invocar en la capa que va a utilizar esta, y de esta manera ya sabe si la información es válida antes de agregarla. Hay muchas formas y cada una tiene sus pros y contras, pero aquí no voy a adentrar a eso. El otro método que nos falta es el de obtener. Entonces aquí vamos a poner public, y aquí es una enumerable, y es de cervezas, y vamos a ponerle getAll. Y este método simplemente vamos a invocar el repositorio directo, ya está. Vir repository getAll. Que igual podríamos tener aquí lógica de negocio de regresar solamente las cervezas activas, las cervezas que tengan o una búsqueda o las cervezas que tengan cierto formato. También podríamos ponerlo parte de la lógica de negocio. Pero lo voy a dejar hasta aquí para que se entienda. Y con eso ya tenemos tres capas. Una que tiene las entidades modelos, otra que tiene el repositorio y otra que tiene servicio. Entonces aquí, como es un programa de consola, vamos a tener una capa de presentación automáticamente que es la consola. Y aquí vamos a utilizar, vamos a utilizar la capa servicio. Voy a crear una entidad llamada capa servicio. Vamos a poner el tipo service. Y esta capa servicio vamos a ponerle que nos agregue el namespace arriba. Ahí está. Y aquí vamos a crear nuestro servicio. Ahí está, service. Y este service, en el constructor vamos a necesitar el repositorio. Entonces aquí tengo que crear yo también antes el repositorio. Aquí arriba vamos a crearlo. Igual vamos a manejarlo bajo interfase. Y este repositorio que estamos creando aquí a partir del objeto virRepository, vamos a mandárselo aquí como en el constructor. Te fijas, aquí he quitado la responsabilidad de creación dentro de la clase, la he creado fuera de ella. Y ahí ya tenemos nuestros elementos. Aquí podría ser como la parte de configuración de las cosas que vamos a utilizar. Entonces ya están nuestras cosas que vamos a utilizar aquí. Entonces si yo quiero crear una cerveza, vamos a crear la presentación. Me voy a crear aquí todo en consola muy rudimentario. Me he creado un while true que está infinito hasta que, tengas la opción la 3. Aquí es añadir, vamos a tener un menú que va a estar visual en la consola. Seleccionar una opción y aquí vamos a esperar la opción que hace seleccionar. Vamos a esto a guardarlo dentro de un... con la condición switch case vamos a evaluar qué es lo que pusiste. Y aquí si seleccionas la 3, pues te va a salir de la aplicación. Seleccionas una opción no válida, pues te va a decir opción no válida. Voy a correr esto a ver si funciona. Ahí está nuestro menú. Si yo pongo una opción, no sé, 5, debe decirme que la opción no es válida, ¿no? Aunque se salió, pero la opción no es válida. Ya está, se había cerrado solito, pero ya está. Mira, si pongo 10, la opción no es válida. Si pongo la 3, pues ya se sale. Ahí está, listo. Entonces ya cumplimos con estos dos objetivos. Ahora vamos a mostrar primero las cervezas. Vamos a mostrarlas aquí. Para ello voy a ir por las cervezas a mi repositorio. A mi servicio, porque el repositorio ya está insertado en el servicio. Vamos a ponerle aquí bar. Vamos a ponerle nuestros beers es igual a mi repositorio. Beer repository. No, beer service. Y aquí vamos a ponerle... Nada más porque no me está agarrando este beer service. Es este. Es igual a beer service. Punto getAll. Y está, ya tenemos las cervezas. Entonces aquí yo con un for each puedo recorrerlas. Y de esta manera ya tenemos nuestras cervezas recorridas. Vamos a probarlo, a ver si funciona esa parte. Vamos a correrlo. Aunque obviamente pues aquí no tengo cervezas todavía. Pero tiene que salir la palabra cervezas aquí. Ahí está, ya está entrada la opción. Ahí está. Ahora vamos a hacer el método que agrega cervezas. Al entrar a la opción 1 vamos a crear una cerveza del tipo cerveza del modelo. Y vamos a asignarle, por ejemplo, ingresa el ID. Aquí vamos a asignarle el ID, ¿no? Vamos a parsearlo. Bien, igual aquí no va a contemplar los errores, pero vamos a contemplar el escenario correcto solamente para que se entienda el concepto de capas. Bien, vamos a poner los demás elementos. Ahí está, ahora ingresa el nombre y por último vamos a ingresar el alcohol. Ahí vamos a poner alcohol. Y por último vamos a invocar el método, el servicio, beer service. Y vamos a ponerle add. Siempre me agrega la clase, no el objeto. Vamos a ponerle add. Y vamos a poner el objeto que acabamos de crear, que se llama beer. Ahí está. Y de esta manera ya deberíamos también tener el método que agrega cervezas. Aunque aquí me está marcando error porque me está detectando que ya existe el objeto cerveza aquí. Vamos a ponerle B. Vamos a ponerle B. Ahí está. Ahí ya me ha agregado una cerveza. Le puse la opción 2, la opción 1. Me agrega otros elementos. Vamos a ver si las sale en listar cervezas. Ahí está, cervezas Corona. Vamos a agregar otra. Vamos a añadir una Erdinger. Primero es el ID. Erdinger. Y vamos a ponerle el alcohol. Vamos a ponerle 8.5.
Y vamos a poner listar cervezas y debería salirme las cervezas. Ahí están las dos. Sí, está funcionando bien. Esta es una aplicación que está construida en capas. Y cada capa, pues bueno, cada capa tiene su responsabilidad. En la presentación, pues estamos manejando solamente la presentación. En la capa del modelo, bueno, es la entidad que tiene los campos. El repositorio, pues está guardando la información. Y la capa servicio, pues tiene lógica de negocio. Es como funcionan las capas en la arquitectura de software. Obviamente es más complejo en cuanto a cuando estás trabajando con un framework. El framework también tiene inyección de dependencia, con lo cual este tipo de cosas, pues las haces en la inyección de dependencias, la construcción de estos objetos. Pero bueno, el concepto es eso, que entre las capas tienes que trabajar con interfaces, porque tú, si un día cambias la interfaz, quieres que ahora no trabaje con cervezas, trabaje con otro tipo de entidad, o trabaje con otro tipo de, ahora sí con conexión a base de datos, pues simplemente cambias el objeto aquí, siempre y cuando implemente el repositorio, no tienes que cambiar nada abajo o internamente. Es el concepto de capas, que puedas escalar esto o puedas cambiarlo sin tanto problema. Espero que hayas aprendido algo con este video. Si lo aprendiste, decírmelo en los comentarios. Un pulgar arriba me ayuda bastante. Recuerda que tengo cursos de programación y también un libro que está en el primer comentario. Adiós.